Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado La genética y el coronavirus. Primero que nada, tengo que decirte que no soy un experto, pero sí alguien con mucha curiosidad y ganas de comprender. Desde finales del siglo pasado, que he venido siguiendo por la prensa al profesor Grisolía en sus investigaciones sobre el mapa genético humano. Desde el primer momento, intuí que tras la genética había muchísimo para averiguar sobre nosotros y las enfermedades. En el año 2000 se acabó un borrador inicial del genoma. El proyecto Genoma Humano fue un gran reto tecnocientífico. El genoma es la secuencia del ADN de un ser humano. Está compuesto aproximadamente entre 22.500 y 25.000 genes distintos, a los que hay que añadir que cualquier genoma de persona es único. También te diré que dada la cantidad de bulos que se están apareciendo en relación al coronavirus, todos en busca de notoriedad, algo me dice que la investigación genética no es más que un intento de descubrir cómo el escurridizo y letal virus se está haciendo con nosotros. ¿Cómo te va a afectar el coronavirus? Pues muy posiblemente la respuesta esté en nuestros genes, donde vamos a descubrir por qué es tan selectivo de una forma tan extraña y trágica. Los genetistas están investigando particulares de este virus para que expliquen su misterioso comportamiento. Se trata de averiguar todas sus particularidades y de paso buscar nuevos tratamientos basados en la genética para vencerlo. Me da la impresión que estudiarlo mediante la genética es como ir directamente a la raíz. ¿Cómo se explica todo por la susceptibilidad genética? Puede que se trate de una pregunta demasiado abierta, pero por algo hay que empezar. De todas formas, no sé el avance actual en las investigaciones genéticas que se están realizando. Incluso es posible que ya se haya superado esta etapa. Hay un sospechoso evidente, el gen que codifica la enzima, convertidora de la proteína de la superficie de la celular, donde el coronavirus lo usa para entrar en las células de las vías respiratorias. Algunos pacientes manifiestan un síndrome macrofágica, una reacción patológica inflamatoria, y otros lo hacen con el síndrome antifosfolípido. Esto ocurre cuando el sistema inmunitario crea por error anticuerpos que hacen que la sangre sea más propensa a coagularse, lo que hace que el pronóstico y el tratamiento sean completamente distintos. Este fenómeno sí puede estar regulado genéticamente, es decir, en función de las características genómicas de los individuos, la respuesta a la acción del virus podría cambiar. Se está llevando a cabo un gran esfuerzo para agrupar los datos genéticos de los pacientes con COVID-19 de todo el mundo. Se ha creado inmediatamente un sitio web para el proyecto. Hay que tener en cuenta los estudios de biobancos que siguen a miles de voluntarios durante años para buscar vínculos entre su ADN y su salud. Hay además un gran esfuerzo para identificar variantes de ADN que van reclutando personas dispuestas a compartir el genoma completo. A principios del mes pasado, se enviaron cuestionarios a los miles de participantes preguntándoles sobre su estado. Otros investigadores están reclutando pacientes con COVID-19 directamente dentro de los hospitales para tales estudios de genómica. Un equipo chino informó de que las personas con sangre tipo 0 pueden estar protegidas del virus. Se trata de averiguar si estos hallazgos son sólidos. La propagación catastrófica del coronavirus puede acelerar los hallazgos. Con algo de optimismo, se espera que los primeros genes de susceptibilidad puedan identificarse en unos meses.